Trabajé en 2 empleos para sobrevivir, mientras a mi hermano se lo daban todo. Un día, mi tío, de quien estaba distanciada, me vio repartiendo pizza y me tomó bajo su protección. Meses después, mis padres llamaron, suplicando. Me llamo Chloe Parker. Tengo 23 años y estoy repartiendo pizzas bajo una lluvia torrencial. Justo cuando la mayoría de la gente de mi edad sale a disfrutar de sus viernes por la noche. Me duelen las manos por mi turno de la mañana como barista. Mientras hago equilibrio para sostener esta pizza especial de pepperoni bajo mi paraguas, mientras tanto, mi hermano, Liam, probablemente está en algún club, gastando el dinero de nuestros padres sin pensarlo 2 veces. Para nosotros, siempre tuvieron reglas diferentes. Su camino fue allanado con oportunidades, mientras que yo luchaba solo para poder pagar la luz. Nunca esperé que nada cambiara, hasta esa noche lluviosa en que un rostro familiar del pasado me reconoció. Antes de contarles cómo pasé de repartir pizzas bajo la lluvia a cambiar mi vida por completo, díganme desde dónde están viendo esto y presionen ese botón de suscribirse si alguna vez se han sentido como el desvalido en su propia familia. Al crecer en nuestro barrio suburbano de clase media en Connecticut, la diferencia en cómo mis padres nos trataban a Liam y a mí no era evidente para los de afuera a primera vista. Nuestra casa en la calle Maple tenía 4 dormitorios, un jardín delantero bien cuidado y toda la apariencia del sueño americano. Mi padre, Mark, trabajaba como gerente regional para una compañía de seguros, y mi madre, Carol, daba clases de piano en nuestra sala de estar. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos apuros, al menos no económicamente. El favoritismo se reveló en pequeños detalles al principio, cuando tenía 7 años. Pasé todo un fin de semana creando una acuarela de nuestra familia para la exposición de arte de la escuela. Gané el 2º lugar, pero mis padres se perdieron la ceremonia porque Liam tenía un partido de las ligas menores. Mi diploma terminó en algún cajón, mientras que sus trofeos de participación en deportes ocupaban toda la repisa de la chimenea. Tenemos que apoyar a tu hermano, me explicaba mi madre con delicadeza cada vez que yo expresaba mi decepción. Los chicos lo tienen más difícil en el mundo de hoy. Necesitan más ánimo. Para cuando cumplí 12 años, el patrón ya era innegable. Las fiestas de cumpleaños de Liam eran eventos elaborados, con animadores contratados y pasteles personalizados. Las mías eran una ocurrencia tardía, generalmente solo una cena en un restaurante. Si tenía suerte, cuando cuestionaba esto, mi padre me alborotaba el pelo y decía, «Eres tan independiente, Chloe, estarás bien sin tanto alboroto». Sus palabras se convirtieron en una profecía autocumplida. Aprendí a ser independiente porque no tenía otra opción. Empecé a cuidar niños a los 13 años, ahorrando cada dólar, mientras que Liam recibía una mesada por no hacer nada más que existir. Aprendí a usar Photoshop por mi cuenta, usando las computadoras de la biblioteca, porque las clases de arte eran demasiado caras. Sin embargo, de alguna manera, siempre había dinero para el equipo de hockey de Liam. La desigualdad se volvió imposible de ignorar cuando cumplimos 16. En el cumpleaños número 16 de Liam, mis padres lo sorprendieron con un Honda Civic usado, pero decente. Cuando llegó mi cumpleaños, 6 meses después, mi padre me entregó un horario de autobús e información sobre permisos de trabajo. Creemos en enseñarte a ser responsable, me explicó. Lo apreciarás más si te lo ganas tú misma. Trabajé los fines de semana y los veranos durante casi 2 años, antes de poder permitirme un Toyota de 15 años con frenos dudosos y sin aire acondicionado. Mientras tanto, cuando Liam abolló su coche en una fiesta, nuestros padres pagaron las reparaciones sin un solo sermón. La planificación universitaria trajo la discrepancia más dolorosa. Durante toda la secundaria, mantuve un promedio de 3.9 mientras trabajaba a tiempo parcial. Me uní a todas las actividades extracurriculares gratuitas que podía encajar entre turnos y estudiaba hasta altas horas de la noche. Mi sueño era asistir a la escuela de diseño Parsons para estudiar diseño gráfico. Cuando llegaron las cartas de aceptación, recibí una beca parcial, pero no era suficiente para cubrir el costo total. Hemos estado ahorrando dinero para la educación de ambos. Me había prometido mi madre durante años. Sin embargo, cuando llegó el momento, descubrí que mi fondo universitario había sido prestado para la primera aventura empresarial de Liam. Se trataba de una aplicación para calificar cervezas artesanales que nunca pasó de la fase de desarrollo. Él había abandonado la universidad comunitaria después de un semestre para convertirse en un emprendedor. Es una inversión en su futuro, explicó mi padre. Tú puedes pedir préstamos. Con tus notas, estarás bien. Terminé en la universidad estatal, con una deuda estudiantil aplastante, mientras trabajaba 30 horas a la semana. Mientras tanto, Liam iba de startup en startup,
cada una financiada por mis padres y cada una fracasando por su falta de compromiso. En medio de todo esto, una figura seguía siendo un misterio en nuestra familia. El tío Arthur, el hermano mayor de mi padre, había desaparecido de nuestras vidas cuando yo tenía 14 años. Después de una enorme discusión con mi padre, recuerdo voces alteradas detrás de puertas cerradas, palabras como irresponsable y traición flotando por la casa. Después de eso, nunca volvimos a hablar de él. Las fotos familiares en las que aparecía fueron retiradas. Cuando preguntaba qué había pasado, mi padre cambiaba de tema de inmediato. Algunas personas simplemente no pertenecen a tu vida, decía con un tono definitivo. El punto de quiebre llegó durante el Día de Acción de Gracias de mi segundo año de universidad. Estaba agotada por los exámenes parciales y por tomar turnos extra para cubrir los costos de los libros de texto. En la cena, mis padres anunciaron con entusiasmo que estaban ayudando a Liam a alquilar un espacio de oficina para el resurgimiento de su segunda startup fallida. Esta vez sí que va a despegar, presumió Liam, sin siquiera reconocer cómo su primera empresa se había tragado mi fondo para la educación. Cuando mencioné en voz baja mi dificultad para pagar la matrícula del próximo semestre, mi madre me dio una palmadita en la mano y dijo: «Quizás deberías considerar tomarte un semestre libre para ahorrar». Miré alrededor de la mesa, a la sonrisa arrogante de mi hermano, a la mirada orgullosa de mi padre dirigida solo a su hijo, al consuelo displicente de mi madre, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Me mudé ese fin de semana. A los 19 años, encontré un diminuto estudio con una compañera de cuarto y me comprometí a una total independencia financiera. Prefería luchar bajo mis propios términos que ser tratada como una idea de último momento en mi propia familia. 4 años después, a los 23, mi vida se había convertido en un ciclo interminable de trabajo y sueño. Con apenas nada en medio, mi apartamento estaba en el tipo de barrio que los agentes inmobiliarios llaman, con optimismo, en desarrollo, un eufemismo para altas tasas de criminalidad e infraestructura descuidada. El ascensor del edificio había estado temporalmente fuera de servicio desde que me mudé hacía 8 meses, lo que significaba que subía 4 pisos por las escaleras varias veces al día. Sin importar el agotamiento, mi alarma sonaba a las 4:30 de la mañana. Para las 5:15 ya me estaba atando el delantal en Brewingtons, una cafetería local donde había trabajado durante casi 2 años. La preparación antes del amanecer era un trabajo monótono. Moler granos, reponer pasteles, desinfectar equipos. Pero era un ingreso fiable con buenas propinas. «Chica, parece que dormiste de pie», comentó Maya una mañana mientras yo reprimía mi tercer bostezo antes de abrir. Con su vibrante pelo morado y una constelación de piercings en las orejas. Maya se había convertido rápidamente en mi amiga más cercana desde que empecé en Brewingtons. «Qué atrevida al suponer que dormí», respondí, forzando una sonrisa. Maya conocía toda mi historia, era una de las pocas personas que la sabía. Me escuchaba durante nuestros cortos descansos mientras yo me desahogaba sobre las llamadas familiares o el estrés financiero, sin juzgar nunca, siempre ofreciéndome su sofá si necesitaba un lugar donde quedarme. Mi presupuesto era una clase magistral de cómo estirar cada centavo, después del alquiler, los servicios, los pagos del préstamo estudiantil, el seguro del coche y la comida. Me quedaban exactamente $43 de margen cada mes. Un gasto inesperado, una llanta pinchada, una visita al médico. Cualquier cosa significaba saltarme comidas o tomar dinero de mi escaso fondo de emergencia, que nunca parecía superar los $300. Mi turno en Brewingtons terminaba a la 1:30, lo que me daba el tiempo justo para correr a casa, cambiarme de uniforme y dirigirme a Gino's Pizzería para mi segundo trabajo, 5 noches a la semana. Repartía pizzas hasta la medianoche, navegando por barrios desconocidos en mi deteriorado Toyota, que ahora tenía 200,000 millas en el odómetro y hacía ruidos preocupantes cuando giraba a la izquierda. El desgaste físico se estaba volviendo insoportable. Las semanas de más de 70 horas de trabajo me dejaban con ojeras perpetuas y migrañas frecuentes. Mis manos estaban constantemente secas y agrietadas de tanto lavar platos y manejar cajas de pizza calientes. Guardaba un tubo de loción medicada en mi coche y me la aplicaba en los semáforos en rojo, un pequeño lujo que evitaba que mi piel se agrietara y sangrara. A pesar de mi independencia, la dinámica familiar seguía atormentándome. Mi madre llamaba semanalmente, pero nuestras conversaciones seguían un patrón predecible. Pasaba 10 minutos poniéndome al día sobre la última aventura de Liam. Actualmente su tercer intento de startup. Una caja de suscripción para dueños de mascotas, totalmente financiada por mis padres a pesar de sus fracasos anteriores. Se reunirá con inversores la próxima semana, decía entusiasmada. Tu padre cree que este podría ser el gran éxito.
Solo después me preguntaba cómo estaba yo, pero nunca con un interés real en mis respuestas. Cuando mencionaba mis proyectos paralelos de diseño gráfico, respondía con un vago aliento. ¡Qué bien, cariño! Es bueno tener pasatiempos. Todavía celebraban cenas familiares semanales a las que yo siempre era bienvenida, pero entre el agotamiento y el resentimiento, rara vez iba más de una vez al mes. Cuando aparecía, las conversaciones giraban en torno a las perspectivas de negocio de Liam, mientras que mi trabajo era desestimado como algo temporal, a pesar de haberme mantenido durante años. El mes pasado, intenté conseguir un pequeño préstamo para lanzar mi propio negocio de diseño gráfico. Había estado trabajando como freelance por mi cuenta, construyendo un modesto portafolio entre turnos, soñando con convertirlo en mi principal fuente de ingresos. El oficial de préstamos había revisado mi solicitud con un escepticismo apenas disimulado. Su portafolio es prometedor, había dicho, pero con su actual relación deuda-ingresos y su falta de historial empresarial, no podemos aprobar esta cantidad. Salí del banco sintiéndome derrotada. Esa noche, navegando por Instagram, vi fotos del nuevo coche de empresa de Liam, comprado con la firma de mis padres como aval. El pie de foto decía: el trabajo duro tiene su recompensa, y bendecido emprendedor. El resentimiento se había acumulado durante tanto tiempo que algunos días sentía como un peso físico en el pecho. Intentaba centrarme en mi propio camino, liberar la amargura. Pero era difícil cuando la desigualdad seguía siendo tan flagrante. El martes pasado fue particularmente brutal. La luz de revisar motor de mi coche se encendió durante las entregas de la mañana. La máquina de espresso de la cafetería se rompió, provocando una avalancha de clientes enojados. Y 3 entregas de pizza distintas no me dejaron propina. Por la noche, funcionaba a base de cafeína y con las últimas reservas, con todo el cuerpo dolorido. Entonces llamó mi madre. Chloe, cariño, necesitamos un pequeño favor. Liam está teniendo algunos problemas de liquidez este mes con el negocio. ¿Podrías prestarle $500 solo hasta su próxima reunión con los inversores? Casi me salgo de la carretera. La audacia de pedirme a mí, que apenas podía pagar los cambios de aceite, que le prestara dinero a mi hermano perpetuamente mantenido. Rompió algo dentro de mí. Mamá, trabajo en 2 empleos y apenas puedo pagar el alquiler, dije, con la voz temblorosa. No tengo $500 de sobra. Bueno, si vinieras a cenar más a menudo, sabrías que hemos invertido todo en el negocio de Liam. También estamos justos de dinero. Su tono tenía un matiz de acusación, como si mi ausencia estuviera causando de alguna manera sus problemas financieros. Después de colgar, me detuve en un estacionamiento vacío y lloré por primera vez en meses. No eran lágrimas delicadas, sino sollozos feos y entrecortados que dejaron mi uniforme manchado y mi cara hinchada. Me estaba acercando a mi punto de quiebre, sin saber cuánto tiempo más podría soportar esta existencia agotadora. Ese viernes por la noche, el universo parecía decidido a poner a prueba mis límites. Las nubes de tormenta se acumularon cuando comenzó mi turno y, para las 8:00, la lluvia golpeaba la ciudad con una intensidad vengativa. Los repartidores odiamos la lluvia. Significa conducir más despacio, ropa empapada y, rara vez, un aumento en las propinas a pesar del esfuerzo extra. No tenía idea de que esta miserable noche lluviosa cambiaría por completo el rumbo de mi vida. La dirección de mi última entrega de la noche pertenecía a un barrio exclusivo, donde casas de $1 millón se erigían detrás de setos bien cuidados. Ya había repartido aquí antes. Los ricos rara vez daban mejores propinas que los clientes de clase media, a pesar de su evidente abundancia. Esta casa en particular estaba iluminada con lo que parecía ser una fiesta en pleno apogeo. La música retumbaba desde el interior mientras yo equilibraba la pila de 4 pizzas extra grandes bajo mi paraguas, que se estaba rompiendo rápidamente. Mi uniforme ya estaba empapado, mis zapatillas chapoteaban con cada paso por el camino de adoquines. Un chico de unos 20 años, con una gorra de béisbol hacia atrás y una cerveza en la mano, abrió la puerta. Me miró de arriba abajo con evidente diversión ante mi aspecto empapado. «¡Llegó la pizza!», gritó por encima del hombro, provocando vítores estridentes desde el interior. Se volvió hacia mí. «¿Cuánto es?» «$78,50», respondí, con mi voz de servicio al cliente firmemente en su sitio a pesar de mi miseria. Rebuscó en su cartera, dejando caer varios billetes. «Quédate con el cambio», dijo arrastrando las palabras, entregándome $80 por un pedido de $78,50, una propina de $1,50 por 4 pizzas en medio de un diluvio. «Gracias», musité, incapaz de ocultar por completo mi decepción. Cuando me di la vuelta para irme, alguien desde adentro gritó:
No olvides dejarla esperando bajo la lluvia mientras buscamos platos de papel. Varias personas se rieron. Caminé de regreso a mi coche, con la lluvia ahora filtrándose por mi gorra de reparto y corriendo por mi cuello. Mis limpiaparabrisas necesitaban ser reemplazados, creando manchas de barro en el cristal en lugar de limpiarlo. El final perfecto para un día perfecto, pensé con amargura. Chloe Parker. La voz vino de detrás de mí cuando estaba a punto de abrir la puerta del coche. Me giré, entrecerrando los ojos a través de la lluvia hacia una figura alta que se resguardaba bajo un gran paraguas negro. Se acercó y yo, instintivamente, di un paso atrás. «Soy yo», dijo el hombre, moviéndose hacia el resplandor de una farola. «Tu tío Arthur». Me quedé helada, mirando el rostro que no había visto en 8 años. Parecía mayor, por supuesto, con más canas en su pelo oscuro y nuevas arrugas alrededor de los ojos. Pero era inconfundiblemente el hermano de mi padre. El parecido familiar era sorprendente, la misma mandíbula fuerte y nariz recta, aunque los ojos de Arthur tenían una calidez que rara vez veía en los de mi padre. «Tío Arthur», logré decir finalmente, consciente de lo ridícula que me veía, de pie bajo la lluvia, empapada hasta los huesos con mi uniforme de repartidora de pizza con Gino's Pizzeria estampado en el pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó. Con genuina confusión en su voz, dio un paso adelante, extendiendo su paraguas para cubrirme. «Estás repartiendo pizzas». La preocupación en su voz casi me deshizo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien de mi familia había mostrado un interés genuino en mi bienestar. Sí, es mi segundo trabajo», balbuceé, de repente cohibida. «¿Y tú qué haces aquí?». «Mi empresa de tecnología patrocinó este evento de caridad», explicó. Señalando hacia la casa, «salí a tomar un poco de aire cuando te vi llegar con las pizzas. Casi no podía creer que fueras tú». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, llenado solo por el sonido de la lluvia golpeando su paraguas. 8 años de secretos familiares y preguntas no formuladas flotaban en el aire. «Estás empapada», dijo finalmente. «¿A qué hora termina tu turno?». Miré mi reloj. Esta era mi última entrega, así que técnicamente, ahora. «¿Considerarías tomar un café conmigo?», preguntó. «Hay una cafetería abierta 24 horas a unos 10 minutos de aquí. Me encantaría ponerme al día». Mi primer instinto fue negarme. Lo que sea que hubiera pasado entre él y mi padre, fue lo suficientemente serio como para cortar todos los lazos, pero algo en su expresión, una mezcla de genuina preocupación y curiosidad, me hizo dudar. «No sé si es una buena idea», dije con cautela. «Papá no habla precisamente bien de ti». Un destello de dolor cruzó su rostro. «Estoy seguro de que no, pero, Chloe, no estoy pidiendo usarte para llegar a tu padre. Es solo que, sinceramente, estoy sorprendido de ver a mi sobrina exitosa repartiendo pizzas bajo la lluvia a medianoche». La palabra exitosa me golpeó como un golpe físico. Así es como me recordaba. La estudiante de sobresaliente con grandes sueños. «Las cosas cambian», dije simplemente. «Ciertamente lo hacen», asintió. «1 hora. Solo un café. Luego, si no quieres volver a verme nunca más, lo entenderé». Mi sentido común luchaba contra la curiosidad y un hambre desesperada de conectar con alguien que me recordaba antes de volverme invisible en mi propia familia. Además, la perspectiva de sentarme en un lugar cálido y seco era irresistible. 1 hora. Cedí. «Déjame llamar a mi jefe primero». 30 minutos después. Estaba sentada frente a Arthur en un reservado de vinilo en el Starlight Diner, con el pelo todavía húmedo pero mi uniforme cubierto por un suéter seco que él tenía en su coche. Una taza de chocolate caliente calentaba mis manos mientras estudiaba a mi tío perdido hace mucho tiempo. Arthur no solo había envejecido en los últimos 8 años, se había transformado. El hombre algo desaliñado y constantemente preocupado de los recuerdos de mi infancia, había sido reemplazado por alguien seguro y sereno. Su traje era caro pero no ostentoso. Su reloj de similar alta calidad pero discreto. «Bueno», comenzó después de darme tiempo para acomodarme. «Cuéntame qué ha pasado desde la última vez que te vi. Lo último que supe es que te dirigías a la escuela de arte». La simple pregunta abrió una compuerta. Quizás fue el agotamiento, las extrañas circunstancias o simplemente el interés genuino en su expresión. Pero me encontré contándole todo. El fondo para la universidad que desapareció en las empresas fallidas de Liam. Los préstamos estudiantiles. Los 2 trabajos. Los sueños de diseño gráfico perpetuamente en espera. Arthur escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más preocupada. Cuando finalmente me quedé sin palabras.
Se reclinó en su asiento, girando distraídamente su taza de café en sus manos. Tu padre y yo tuvimos una infancia similar, dijo después de una pausa reflexiva. Nuestros padres también tenían favoritos, excepto que yo era el Liam en ese escenario. Esta revelación me sorprendió. ¿Tú eras el favorito? Él asintió. El chico de oro. El atleta estrella. El que no podía hacer nada mal. Tu padre era el responsable que nunca obtuvo el mismo reconocimiento. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Irónico que esté repitiendo el mismo patrón. ¿No? Entonces, ¿qué pasó entre ustedes dos? Pregunté. La pregunta que había persistido durante años finalmente encontró una voz. Tu padre y yo comenzamos un negocio juntos justo después de la universidad. Una empresa de tecnología antes de que tecnología estuviera de moda. Tu padre quería tomar un cierto camino, tomar atajos, hacer tratos que no eran del todo éticos. Yo no estaba de acuerdo. Las cosas se pusieron feas. Le compré su parte. Y la empresa finalmente tuvo un éxito más allá de lo que habíamos imaginado. Hizo una pausa. Nunca me ha perdonado por tener razón. La revelación quedó suspendida entre nosotros. Contradecía todo lo que había asumido sobre su ruptura. ¿Cuál es la empresa? Pregunté. ¿Has oído hablar de Rycom Technologies? Me quedé boquiabierta. Rycom era un jugador importante en el desarrollo de software, apareciendo regularmente en los titulares por su innovación. ¿Esa es tuya? Él asintió modestamente. Entre otras empresas, ahora soy... Bueno, estoy cómodo. Terminó con una leve sonrisa. Lo que me lleva a por qué estoy realmente preocupado de verte así. Chloe, tienes talento. Recuerdo tus obras de arte de cuando eras adolescente. No deberías estar repartiendo pizzas a medianoche. Mi orgullo se encendió al instante. No quiero caridad. Bien, respondió sin dudar. No ofrezco caridad, pero sí creo en invertir en el talento. Sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la deslizó sobre la mesa. Tenemos un departamento de diseño gráfico. Siempre están buscando nuevas perspectivas. Si te interesa, puedo organizar una entrevista. Me quedé mirando la tarjeta, con la sospecha y la esperanza luchando dentro de mí. Porque soy tu sobrina. Porque, por lo que recuerdo, eres buena. Y por lo que me has contado esta noche, eres tenaz, responsable y trabajadora. Su expresión se suavizó. La conexión familiar podría conseguirte una entrevista, Chloe, pero no te mantendrá en el trabajo si no puedes rendir. Tomé la tarjeta. Girándola entre mis dedos, lo pensaré. Eso es todo lo que pido. Miró su reloj. Ha pasado más de una hora. Debería dejar que te vayas a casa a descansar. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, Arthur me detuvo con una mano suave en mi hombro. Chloe, decidas lo que decidas sobre el trabajo, por favor. Sabe que puedes llamarme en cualquier momento. 8 años es demasiado tiempo para perder el contacto con la familia. Por primera vez esa noche, las lágrimas amenazaron con salir. Asentí, sin confiar en mi voz, y lo vi alejarse en un sedán modesto que, no obstante, probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 3 años. Me senté en mi coche durante un largo rato antes de arrancar el motor, con la tarjeta de visita aferrada en mi mano como un salvavidas. Una parte de mí quería romperla, rechazar cualquier cosa conectada con la familia que me había rechazado. Pero otra parte, la que estaba agotada hasta los huesos de luchar sola durante tanto tiempo, susurró que a veces la ayuda llega de lugares inesperados. Esa noche, dormí mejor que en meses, con la tarjeta de visita en mi mesita de noche, capturando la primera luz del amanecer. Pasaron 3 días antes de que reuniera el coraje para llamar al número de la tarjeta de Arthur. Durante esos días, investigué todo lo que pude sobre Rycom Technologies, aprendiendo sobre sus soluciones de software innovadoras, sus beneficios para empleados por encima del promedio y su reputación de tener una cultura laboral positiva. Más importante aún, estudié su trabajo de diseño, las interfaces limpias, la marca bien pensada, la atención a la experiencia del usuario. Sus estándares eran excepcionalmente altos cuando finalmente llamé. La asistente de Arthur me conectó de inmediato. Esperaba que llamaras, dijo, con voz cálida. ¿Has pensado en lo que hablamos? Sí, respondí, mientras mis dedos retorcían nerviosamente el cable de mi antiguo teléfono fijo. Estoy interesada en la entrevista, pero tengo condiciones. Te escucho. Si consigo esta oportunidad, tiene que ser porque me la merezco profesionalmente. Sin tratos especiales, sin atajos, sin nepotismo. Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. Necesito saber que me lo he ganado. Hubo una pausa, y luego Arthur se rió entre dientes.
Realmente no te pareces en nada a tu hermano. Antes de que pudiera responder, continuó. ¿Qué te parece esto? Ven a nuestra oficina del centro mañana a las 10:00. Trae tu portafolio. Te entrevistarás con Sarah Evans, nuestra directora de diseño. Ella no tolera a los tontos ni favorece las conexiones familiares. Te dará una evaluación honesta. ¿Ella sabe que soy tu sobrina? Lo sabrá, porque la transparencia importa. Pero créeme, ese hecho jugará en tu contra en lugar de a tu favor con Sarah. Te examinará con más cuidado para asegurarse de que no haya favoritismo. Eso no era del todo reconfortante, pero era lo que había pedido. Acordamos los detalles, y pasé la noche actualizando frenéticamente mi portafolio, seleccionando mis mejores trabajos y preparando explicaciones para cada elección de diseño. La sede de Rycom ocupaba 10 pisos de una reluciente torre de oficinas en el centro. El vestíbulo presentaba muebles elegantes, paredes verdes vivas y un sutil logotipo grabado en paneles de vidrio. Gritaba éxito sin ser ostentoso, muy parecido a Arthur mismo. Me di cuenta. La recepcionista me dirigió al piso 24, donde Arthur me recibió personalmente. Se veía completamente a gusto en este ambiente de prosperidad tranquila, saludando a varios empleados por su nombre mientras me guiaba a través de un espacio de oficina abierto, lleno de luz natural y estaciones de trabajo colaborativas. Sarah está esperando en la sala de conferencias, dijo, deteniéndose en una sala de reuniones con paredes de cristal, donde una mujer con un corte de pelo bob elegante y gafas rectangulares estudiaba algo en una tableta. Recuerda, ella aún no sabe que te estás entrevistando. Esto es solo una reunión informativa sobre nuestras necesidades de diseño y tu portafolio. La distinción parecía significativa para él, así que asentí, agarrando mi estuche de portafolio como un escudo. Sarah Evans era intimidante de la manera en que solo las personas verdaderamente seguras pueden serlo. Me evaluó con una rápida mirada al entrar. Su expresión no revelaba nada. Entonces, ¿eres la hija de Mark?, dijo después de las presentaciones, refiriéndose a mi padre sin calidez ni animosidad, solo como un hecho. Sí, pero estoy aquí por mi propio mérito, respondí, quizás demasiado a la defensiva. Una ceja se arqueó ligeramente. Ya veremos. Se volvió hacia Arthur. Yo me encargo desde aquí. Arthur asintió y nos dejó solas, durante la siguiente hora. Sarah revisó metódicamente mi portafolio, haciendo preguntas directas sobre mi proceso, mis influencias y mis habilidades técnicas. No hizo ningún intento de ser alentadora o amigable, pero sus preguntas eran perspicaces y desafiantes, de una manera que me empujó a articular mi filosofía de diseño más claramente que nunca. Tu tipografía necesita refinamiento, dijo sin rodeos, señalando el diseño de un póster. Pero tu teoría del color es sólida, y tienes buenos instintos para la jerarquía visual. Esta pieza de aquí. Tocó un concepto de marca que había creado para una panadería local. Es prometedora. Al final de la reunión, mis nervios habían dado paso a una extraña sensación de euforia. La crítica de Sarah fue la retroalimentación más profesional que había recibido, libre de la condescendencia o el desdén al que me había acostumbrado. Tenemos un programa de prácticas, dijo finalmente, cerrando mi portafolio. Es remunerado, pero no extravagantemente, 3 meses, con potencial para un puesto permanente después. Estarías trabajando directamente con nuestro equipo de diseño en proyectos reales, no sirviendo café. Me miró con una mirada penetrante. Arthur quiere que te contrate directamente, pero yo no opero de esa manera, independientemente de las conexiones familiares. No querría que lo hicieras, le aseguré. Las prácticas comienzan el próximo lunes, de 9 a 5, vestimenta casual de negocios. ¿Puedes arreglártelas con tus otros trabajos? Mi corazón se aceleró. Esto estaba sucediendo. Haré que funcione. Bien. Me entregó una carpeta con papeles. Rellena esto antes de irte hoy. Y Chloe. Su expresión se suavizó marginalmente. Tu trabajo muestra talento, pero necesita disciplina y mentoría. Eso es lo que ofrecemos aquí. Que tengas éxito o no, depende enteramente de ti. Salir de esa reunión fue como flotar. Por primera vez en años, alguien me estaba dando una oportunidad basada en el potencial que realmente veían en mí. No por obligación o caridad. Arthur estaba esperando cerca del ascensor, intentando sin éxito parecer casual. Y bien, empiezo el lunes, dije, incapaz de reprimir una sonrisa, como becaria. Él sonrió. Sarah no cree en los atajos. Eso en realidad es una buena señal. Su expresión se tornó más seria. ¿Podrás arreglártelas con tus otros trabajos? La realidad volvió a estrellarse contra mí. El horario de las prácticas entraría en conflicto con mis turnos de barista, y aunque era remunerado,
El estipendio inicial no reemplazaría mis 2 ingresos actuales. Lo resolveré, dije, ya calculando números en mi cabeza. Esa tarde tuve conversaciones difíciles con mis 2 empleadores. La gerente de la cafetería, comprensiva con mi situación, se ofreció a mantenerme para los turnos de fin de semana. Eres demasiado valiosa para perderte por completo, dijo amablemente, y esta oportunidad suena perfecta para ti. Dejar el trabajo de repartidora de pizza fue a la vez aterrador y liberador. Por primera vez en años, mis noches serían mías. Pero mi colchón financiero sería mínimo hasta que las prácticas se convirtieran potencialmente en un puesto a tiempo completo. Las primeras semanas en Raycom fueron un torbellino de aprendizaje y adaptación. Rápidamente descubrí que, si bien mis habilidades técnicas eran razonablemente sólidas, mi experiencia profesional era muy deficiente. Sara me asignó a seguir a diferentes miembros del equipo, absorbiendo sus flujos de trabajo y procesos mientras contribuía en pequeños aspectos de proyectos en curso. El síndrome del impostor me golpeó fuerte durante esos días iniciales. Todos parecían tan seguros, tan conocedores, mientras que yo sentía que estaba constantemente tratando de ponerme al día. Me quedaba hasta tarde la mayoría de las noches, practicando técnicas que había observado durante el día y estudiando los estándares de la industria en línea. La dedicación es admirable, comentó Sara una noche, encontrándome todavía en mi puesto de trabajo a las 8:30, pero el agotamiento es real. Modera tu ritmo. A pesar de su manera enérgica, Sara demostró ser una mentora increíble. Nunca endulzaba las críticas, pero también reconocía las mejoras con la misma honestidad directa. Bajo su guía, mis habilidades se desarrollaron rápidamente, y mi confianza creció junto con mi competencia. Arthur mantuvo una distancia cuidadosa y profesional en la oficina, tratándome como a cualquier otra becaria, pero ocasionalmente se detenía en mi escritorio con un café y palabras tranquilas de aliento. O me enviaba artículos relacionados con tendencias de diseño que pensaba que podrían interesarme. Su sutil apoyo significaba más de lo que podía expresar. Cuando recibí mi primera tarea de diseño real, crear gráficos para redes sociales para el lanzamiento de un producto, la satisfacción de ver mi trabajo publicado bajo la marca Raycom fue indescriptible. Por primera vez, sentí que mi creatividad tenía un valor real en el mundo. Mi primer sueldo de las prácticas, aunque modesto, cubrió mi alquiler sin los malabares desesperados de los meses anteriores. Para el segundo mes, pude mudarme a un apartamento ligeramente mejor, uno donde el ascensor realmente funcionaba y el agua caliente no desaparecía misteriosamente los fines de semana. Cuando llamé a mis padres para compartir mis noticias sobre las prácticas, su reacción fue predeciblemente decepcionante. ¿Unas prácticas a tu edad?, cuestionó mi madre. ¿No deberías estar ya en un trabajo de verdad? Es un trabajo de verdad, mamá, en una empresa respetada. La empresa de Arthur, interrumpió mi padre, su voz enfriándose de inmediato. Así que ese es su juego, usarte para vengarse de mí. Esto no se trata de ti, papá, respondí, con la frustración en aumento. Se trata de que yo finalmente tengo la oportunidad de usar mis habilidades. Solo ten cuidado, advirtió. Arthur siempre tiene motivos ocultos. Incluso Liam no pudo resistir un comentario hiriente cuando se enteró de mi nuevo puesto. Debe ser agradable tener contactos, comentó durante una rara cena familiar a la que asistí. Algunos de nosotros tenemos que triunfar por nuestros propios méritos. La ironía era tan densa que casi me atragantó con la pasta, pero me mordí la lengua. Su percepción ya no importaba, por primera vez en mi vida adulta. Estaba en un camino de mi propia creación, con personas que valoraban lo que yo aportaba. A los 3 meses de mis prácticas, apenas reconocía a mi yo profesional, bajo la meticulosa guía de Sara y los ocasionales consejos estratégicos de Arthur. Mis habilidades de diseño se habían transformado. Ya no creaba simplemente imágenes atractivas. Elaboraba comunicaciones estratégicas que servían a objetivos comerciales específicos, manteniendo al mismo tiempo la integridad estética. Mis responsabilidades habían aumentado gradualmente, pasando de apoyar los proyectos de otros a liderar pequeñas iniciativas por mi cuenta. Mis turnos de fin de semana en la cafetería continuaron, en parte por seguridad financiera, pero cada vez más porque disfrutaba del cambio de ritmo y la conexión con los clientes habituales. «Pareces diferente», comentó Maya un sábado por la mañana mientras nos preparábamos para abrir. Más, no sé, centrada. Consideré su observación mientras limpiaba los mostradores. Me siento diferente, como si finalmente estuviera avanzando en lugar de solo mantenerme a flote. Arthur se había convertido en una presencia significativa en mi vida. Nuestra relación profesional evolucionó hacia una genuina mentoría. Nunca criticó a mis padres directamente, pero ofreció perspectivas que me ayudaron a comprender la dinámica de nuestra familia a través de una lente diferente.
El éxito no se trata solo de talento, me dijo durante uno de nuestros almuerzos ocasionales. Se trata de oportunidad y apoyo. A algunas personas se les da todo hecho, otras tienen que luchar por cada migaja. La lucha te hace más fuerte, pero no debería ser tan difícil. Mi mejorada situación financiera me permitió mudarme a un apartamento de una habitación en un barrio más seguro. Nada lujoso, pero limpio y bien mantenido. Con luz natural real y vecinos que no tenían discusiones a gritos a las 3 de la mañana. La primera noche que dormí allí. El silencio fue tan profundo que me desperté, desorientada por la falta de ruido ambiental. Mi primer sueldo real, que cubrió todas mis facturas cómodamente. Llegó un jueves, recuerdo mirar el saldo de mi cuenta bancaria, refrescando la pantalla varias veces para confirmar que el número era real. Después de pagar el alquiler, los servicios y mi préstamo estudiantil, todavía me quedaba dinero. No solo dinero para sobrevivir, sino ingresos discrecionales reales. Lo celebré comprando flores frescas para mi apartamento y un nuevo atuendo profesional que no era de una tienda de segunda mano. La creciente distancia de la toxicidad de mi familia me ayudó a ver su comportamiento con más claridad. Empecé a establecer límites, limitando las llamadas con mi madre a una vez por semana y rechazando invitaciones a cenar cuando necesitaba tiempo para mí. Esta nueva asertividad no pasó desapercibida. Ya nunca tienes tiempo para la familia, se quejó mi madre durante una de nuestras llamadas. El éxito te está cambiando. Soy la misma persona, mamá, solo que ya no estoy disponible a tu antojo. El verdadero conflicto estalló cuando la última aventura empresarial de Liam comenzó a mostrar signos de problemas. Su servicio de cajas de suscripción para dueños de mascotas se había lanzado con el respaldo financiero de mis padres, pero la retención de clientes era abismal después de que la novedad del primer mes se desvaneciera. Una noche, sonó mi teléfono con el número de mi padre, una ocurrencia inusual que inmediatamente me puso en alerta. Chloe, comenzó sin preámbulos, tu hermano necesita ayuda temporal. Su negocio tiene problemas de liquidez. Lamento oír eso, respondí con cuidado. Pensamos que, como ahora te va bien con estas prácticas, podrías prestarle unos miles de dólares para salir del paso. La petición era tan absurda que al principio pensé que había oído mal. Unos miles, papá. Acabo de empezar a tener un ingreso estable hace 3 meses. La familia ayuda a la familia, insistió. Sabes que haríamos lo mismo por ti. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. Lo harían porque no recuerdo ninguna oferta de ayuda cuando estaba trabajando en 2 empleos para sobrevivir. Eso era diferente, tú elegiste ese camino. Yo no elegí que mi fondo universitario se lo dieran a Liam. No elegí ser la única de la que se esperaba que se valiera por sí misma mientras él recibía rescates interminables. La voz de mi padre se endureció. Esta es la influencia de Arthur. No, siempre ha estado celoso de la lealtad familiar. La acusación encendió algo dentro de mí. Esto no tiene nada que ver con el tío Arthur. Esto se trata de años de diferentes estándares para Liam y para mí. ¿Estás siendo egoísta, Chloe, después de todo lo que hemos hecho por ti? Ese fue el punto de quiebre. Años de sentimientos reprimidos estallaron. ¿Qué, exactamente, han hecho por mí, papá? Nombra una cosa que hayas sacrificado por mi beneficio de la manera en que sacrificas constantemente por Liam. Su silencio fue condenatorio. Eso pensaba. Dije en voz baja. No le prestaré dinero a Liam. Todavía me estoy recuperando de años de lucha financiera que ninguno de los dos reconoció jamás. La conversación terminó con la fría decepción de mi padre. Un peso familiar que finalmente estaba lista para quitarme de encima. El domingo siguiente, en contra de mi buen juicio, asistí a la cena familiar, en parte para demostrar que no tenía miedo a la confrontación y en parte con la esperanza de alguna reconciliación. Fue un error. La tensión era palpable desde el momento en que llegué. El saludo efusivo habitual de mi madre fue reemplazado por una fría cortesía. Mi padre apenas me reconoció. Liam se sentó con aire de suficiencia en su lugar habitual, claramente informado de mi egoísmo. La cena transcurrió con una conversación forzada hasta que mi madre mencionó a Arthur. He oído que a su empresa le va muy bien, dijo con una naturalidad forzada. Se expandió a 3 nuevos mercados este año. Sí, respondí, sintiendo la trampa pero sin querer mentir. El crecimiento ha sido impresionante. El tenedor de mi padre resonó contra su plato. Supongo que te ha llenado la cabeza con su versión de nuestra historia. Apenas lo ha mencionado. En realidad, a diferencia de ti, no parece interesado en guardar viejos rencores. No tienes ni idea de lo que estás hablando, espetó mi padre. Arthur me traicionó, robó mis ideas, me echó de nuestra empresa y luego tuvo el descaro de triunfar con mis conceptos.
Esa no es la forma en que él lo cuenta, respondí con calma. Claro que no, siempre ha sido un manipulador, y ahora te está usando para vengarse de mí. Dejé mis cubiertos, de repente cansada de toda la farsa. Papá, ¿alguna vez se te ocurrió que me contrató porque estoy cualificada? Que no todo gira en torno a tu enemistad. Ni siquiera lo conocería si no fuera por mí, replicó mi padre. Cierto. Al igual que no sabría lo que se siente ser constantemente ignorada en favor de mi hermano si no fuera por ti. La habitación se quedó en silencio. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par por la sorpresa. Liam se movió incómodo y la cara de mi padre se sonrojó de un rojo oscuro. ¿De verdad es así como te sientes?, preguntó mi madre en voz baja. ¿Cómo podría sentirme de otra manera? Miren esta situación objetivamente. Liam fracasa repetidamente con su apoyo financiero. Yo trabajo hasta el agotamiento sin pedir ayuda. Finalmente consigo una oportunidad por mi propio mérito. Y lo primero que hacen es pedirme que dé mi dinero ganado con tanto esfuerzo para rescatarlo de nuevo. Siempre los hemos tratado a ambos por igual, insistió mi padre, aunque su voz carecía de convicción. Papá, sabes que eso no es verdad. Nunca has intentado siquiera ocultar el favoritismo. Liam finalmente habló, con voz defensiva. No es mi culpa que me ayudaran más. No, no es tu culpa. Estuve de acuerdo, sorprendiéndolo. Es su elección, pero es tu responsabilidad reconocer el privilegio y dejar de darlo por sentado. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, cuando me preparaba para irme. Mi padre me detuvo en la puerta. Arthur destruyó nuestro negocio familiar, dijo, con voz baja e intensa. Hará lo mismo contigo cuando le convenga. Estudié el rostro de mi padre, viendo por primera vez la inseguridad detrás de su ira. Siento que creas eso, pero no voy a dejar que tu rencor determine mis relaciones. Conduciendo a casa esa noche, me sentí extrañamente más ligera. A pesar del conflicto, decir mi verdad después de años de silencio fue aterrador, pero necesario. Al día siguiente, llamé a Arthur y le pregunté si podíamos vernos fuera del trabajo, en una tranquila cafetería. Le pregunté directamente sobre el conflicto con mi padre. Solo he oído su versión, le expliqué. Me gustaría oír la tuya. Arthur suspiró profundamente, pasándose una mano por el pelo canoso. Tu padre y yo teníamos visiones diferentes para la empresa que fundamos. Él quería ganancias rápidas. Incluso si eso significaba tomar atajos éticos, yo quería un crecimiento sostenible basado en valores sólidos. Me miró directamente. El punto de quiebre llegó cuando descubrí que estaba alterando los informes financieros para atraer inversores. Cuando lo confronté, afirmó que era solo contabilidad creativa. Yo no podía ser parte de eso. ¿Así que le compraste su parte? De hecho, le di la oportunidad de comprarme a mí primero, cuando no pudo conseguir el capital. Aproveché todo lo que tenía para comprar su participación. Él tomó el dinero, pero nunca me perdonó por la traición percibida. Su expresión se suavizó. A Mark siempre le ha costado aceptar la responsabilidad de sus decisiones. Es más fácil culpar a los demás. El paralelismo con la relación de mi padre con Liam era sorprendente. Un patrón de habilitación, de excusas, de evitar las verdades difíciles. Gracias por contármelo, dije finalmente. Ayuda a dar sentido a muchas cosas. Cuando volví al trabajo esa semana, surgió una oportunidad emocionante. Sara se me acercó para proponerme liderar un proyecto importante para un cliente clave. Un cambio de marca completo para un proveedor de atención médica regional. Está más allá de tu rol actual, admitió. Pero he visto suficiente de tu trabajo como para creer que estás lista para el desafío, con la supervisión adecuada. La responsabilidad me aterraba y emocionaba a partes iguales. No era una tarea pequeña. Sería muy visible dentro de la empresa y podría definir mi trayectoria profesional. Por primera vez en mi vida, la duda amenazó con abrumar una oportunidad de oro. ¿Y si fallaba? ¿Y si demostraba que mi padre tenía razón sobre el juicio de Arthur? ¿Y si en realidad no tenía talento, solo suerte? Una noche, ya tarde, mientras miraba unos bocetos conceptuales que se negaban a unirse en algo coherente, Arthur me encontró en la oficina vacía. ¿Bloqueo creativo?, preguntó. Sentándose en una silla junto a mi escritorio, asentí miserablemente. No estoy segura de estar lista para este proyecto. ¿Lo estás?, dijo simplemente. Sara no hace recomendaciones a la ligera. Ella ve de lo que eres capaz, incluso cuando tú no lo ves. Pero, ¿y si fallo? Entonces aprendes y lo haces mejor la próxima vez. Su sonrisa fue amable. El fracaso no es fatal, Chloe, es solo información. Esa perspectiva, tan diferente del perfeccionismo de mi padre,
Me dio permiso para tomar riesgos con mi enfoque de diseño. A la mañana siguiente, empecé de cero, abordando la marca de atención médica desde una perspectiva centrada en el paciente que, en última instancia, resonó profundamente con el cliente. El proyecto se convirtió en un punto de inflexión en mi desarrollo profesional, empujándome a sintetizar todo lo que había aprendido mientras encontraba mi voz única como diseñadora, con la guía estratégica de Arthur y la mentoría técnica de Sara. Navegué el complejo proyecto con éxito, ganando elogios del cliente y reconocimiento dentro de la empresa. Más importante aún, me demostré a mí misma que pertenecía a este mundo de profesionales creativos. No como la sobrina de Arthur o la hija de Mark, sino como Chloe Parker, diseñadora por derecho propio. A los 6 meses de mi tiempo en Raycom, el éxito del proyecto de cambio de marca del proveedor de atención médica llevó a que Sara me llamara a su oficina para una reunión inesperada. Arthur también estaba allí, con una expresión cuidadosamente neutral. El periodo de prácticas terminó hace 2 meses. Comenzó Sara sin preámbulos. Te hemos mantenido en ese estado mientras evaluábamos tu desempeño. Se me encogió el estómago, a pesar de los comentarios positivos. El mundo corporativo me había enseñado a esperar lo peor. Después de revisar tus contribuciones, particularmente en el proyecto de atención médica, nos gustaría ofrecerte un puesto a tiempo completo como diseñadora junior, continuó, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Esto incluye un aumento salarial significativo, beneficios completos y un claro camino de ascenso. La carpeta contenía una carta de oferta con una cifra salarial que me hizo parpadear 2 veces para asegurarme de que no estaba leyendo mal. Era más del triple de lo que había ganado en mis 2 trabajos anteriores combinados. Tómate el fin de semana para considerarlo, añadió Arthur. Esto no se trata de la familia, Chloe. Se trata del valor que aportas a nuestro equipo. Esa noche, lo celebré con un pequeño capricho. Una cena en un restaurante de verdad en lugar de comida para llevar devorada sobre mi teclado. Elegí un nuevo lugar en el centro que había abierto con excelentes críticas, regalándome una comida adecuada con aperitivo y postre, deleitándome con este hito cuando estaba terminando mi mousse de chocolate. Una voz familiar me llamó por mi nombre. Levanté la vista y vi a Liam acercándose a mi mesa, acompañado por una mujer que no reconocí. Pensé que eras tú, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Te importa si nos unimos un minuto? Antes de que pudiera responder, ya estaban sentados. La mujer, presentada como Brooke, su nueva novia, se excusó para ir al baño casi de inmediato, dejándonos solos. ¿Celebrando algo?, preguntó Liam, mirando mi postre y mi copa de vino. Una oferta de trabajo, respondí, manteniendo un tono neutral, puesto a tiempo completo en Raycom. Me alegro por ti, dijo, aunque su expresión se tensó. Miró a su alrededor para asegurarse de que Brooke no regresaba todavía, y luego se inclinó hacia adelante. Mira, no quería hacer esto aquí, pero ya que te encontré, las cosas no van bien. Chloe. El apodo de la infancia, sin usar durante años, me puso inmediatamente en alerta. Liam solo recurría a él cuando quería algo. ¿Qué cosas? El negocio se hundió. Por completo, admitió, con voz baja. Los inversores se retiraron la semana pasada, mamá y papá. Se detuvo, pasándose una mano por el pelo. Están en serios problemas. Chloe. Pusieron todo en esta empresa, una segunda hipoteca sobre la casa. Sacaron sus fondos de jubilación. Todo. La noticia me golpeó como un golpe físico. ¿Qué tan grave es? Lo suficientemente grave como para que puedan perder la casa. En cuestión de meses, sus ojos se encontraron con los míos, suplicantes. No te lo dirán porque son demasiado orgullosos, especialmente después de esa pelea en la cena, pero pensé que deberías saberlo. Después de que Liam y Brooke se fueran, me quedé sentada, aturdida, con el postre olvidado. Mis padres siempre habían estado económicamente cómodos. La idea de que se enfrentaran a la ruina era inconcebible, a pesar de nuestra tensa relación. La idea de que perdieran su hogar de 30 años era profundamente preocupante. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa de mis padres sin avisar. Los cambios eran sutiles pero reveladores. El césped, normalmente inmaculado, necesitaba ser cortado. Los macizos de flores estaban descuidados y el preciado coche de mi padre no estaba en la entrada. Mi madre abrió la puerta con un vestido de casa descolorido, el pelo recogido descuidadamente, un marcado contraste con su apariencia usualmente meticulosa. Su sorpresa al verme se convirtió rápidamente en una energía nerviosa mientras me hacía pasar. «Esto es inesperado», dijo, quitando apresuradamente revistas de la mesa de café. «Tu padre acaba de ir a la tienda. ¿Quieres un té?»
El interior de la casa revelaba más signos de tensión. El termostato estaba inusualmente bajo. El correo se amontonaba sin abrir en la mesa de la entrada y una mancha de agua en el techo sugería una fuga que nadie había reparado. «Mamá», dije suavemente, deteniendo su nervioso orden. «Vi a Liam anoche. Me contó lo que está pasando». Sus movimientos se detuvieron por un momento. Pareció que iba a negarlo todo. Luego, sus hombros se desplomaron en derrota. «No queríamos que lo supieras». «¿Por qué no?» «Orgullo, supongo». Se hundió en el sofá. «Después de cómo te tratamos, pedir ayuda parecía impensable». Mientras hablaba, toda la extensión de su desastre financiero salió a la luz. La empresa de mi padre había reducido su personal meses atrás, recortando su salario en un 30%. En lugar de ajustar su estilo de vida, habían mantenido las apariencias mientras agotaban sus ahorros. Luego vino el negocio de Liam, su inversión segura, que lo solucionaría todo. «Creímos en él», dijo mi madre, con lágrimas formándose. «Como siempre lo hemos hecho». Mark puso primero nuestros ahorros para la jubilación. Cuando eso no fue suficiente, sacamos una segunda hipoteca. «¿Cuánto invirtieron en total?», pregunté, temiendo la respuesta. «Casi $400,000», susurró. La cifra era asombrosa. «Y se ha perdido todo». Ella asintió miserablemente. La empresa colapsó por completo. No hay nada que salvar. Mi padre regresó a casa durante esta conversación. Su expresión se endureció cuando me vio. «Liam no tenía derecho a decírtelo», dijo, dejando unas bolsas de la compra que, noté, solo contenían productos de marca blanca. Otra señal de su nueva realidad. «Soy tu hija», respondí. «Tenía todo el derecho a saberlo». «Para que pudieras regodearte». «¿Decirnos, te lo dije sobre Liam?» «No», dije con firmeza, «para poder ayudar si es posible». Su risa fue amarga. «¿Ayudar? ¿Qué podrías hacer tú al respecto?» «Mark», interrumpió mi madre bruscamente. «Ya es suficiente». Algo en su tono, una nueva firmeza que nunca le había oído dirigir a él, hizo que mi padre se callara. Se sentó pesadamente en su sillón, pareciendo de repente tener cada uno de sus 62 años. «He permitido esta situación durante demasiado tiempo», continuó mi madre, sorprendiéndonos a ambos. «La forma en que hemos tratado a Chloe en comparación con Liam, las decisiones financieras, todo. He estado de acuerdo con todo, y mira a dónde nos ha llevado». «Carol», comenzó mi padre, pero ella lo interrumpió. «No, Mark, es hora de ser honestos». Se volvió hacia mí, con los ojos rojos pero claros. «Cuando naciste, tu padre estaba tan seguro de que serías otro niño. Ya había planeado viajes de pesca y partidos de béisbol. Cuando la enfermera dijo, «Es una niña», vi su decepción. He pasado 23 años tratando de compensar ese momento, dejándole favorecer a Liam para compensarlo. Eso estuvo mal». Mi padre la miró fijamente, con la sorpresa evidente en su rostro. «Eso no es verdad. Yo nunca... «Es verdad», insistió ella. «Puede que no te dieras cuenta, pero yo sí. Y lo permití porque era más fácil que enfrentarte». Me tomó la mano. «Lo siento, Chloe, te fallamos». La cruda honestidad de su confesión me dejó sin palabras durante años. Había asumido que mi madre simplemente seguía el liderazgo de mi padre al favorecer a Liam, la revelación de que ella había reconocido la injusticia todo el tiempo. Pero había elegido permitirla. Añadió una nueva capa de complejidad a mis recuerdos de la infancia. «Hay algo más que deberías saber», continuó mi madre después de un momento. «Sobre Arthur y tu padre». Mi padre se levantó bruscamente. «Carol, no lo hagas». «Ella merece la verdad, Mark». La mirada de mi madre se mantuvo firme. «Arthur intentó advertirnos sobre invertir en las empresas de Liam hace años, cuando estabas en la universidad y usamos tu fondo para el primer negocio de Liam. Arthur vino a vernos después de enterarse. Se ofreció a reponer tu fondo universitario él mismo». «¿Qué?» Me volví hacia mi padre, incrédula. «Nos negamos», continuó mi madre. «Tu padre lo vio como caridad, como si Arthur estuviera presumiendo de su éxito». Suspiró profundamente. «La pelea que tuvieron...» Arthur dijo que estábamos repitiendo los patrones de su infancia, creando otra generación de desigualdad. Tu padre lo echó de la casa, le dijo que nunca más nos contactara. La revelación me dejó en silencio, atónita. Todos estos años, había imaginado que su enemistad se centraba por completo en desacuerdos comerciales. La verdad que Arthur había intentado intervenir en mi favor cambió mi comprensión de todo. ¿Es eso cierto?, le pregunté finalmente a mi padre. No me miró a los ojos.
No tenía derecho a interferir en cómo criábamos a nuestros hijos. Estaba tratando de ayudarme, dije, la comprensión amaneciendo lentamente, y tú lo rechazaste por tu orgullo. Los tres nos sentamos en un pesado silencio, con años de dinámicas familiares repentinamente expuestas a una luz cruda, el resentimiento de mi padre hacia su hermano más exitoso, la complicidad silenciosa de mi madre, el patrón de favoritismo que había moldeado toda mi vida. Necesito un poco de aire, dije finalmente, levantándome del sofá. Afuera, en el porche, llamé a Arthur. Podemos vernos, hay algo importante que debemos discutir. Esa noche, en un parque tranquilo cerca del río, le conté todo a Arthur, el desastre financiero de mis padres, las confesiones de mi madre, la revelación sobre su oferta de años atrás. ¿Por qué no me dijiste que intentaste reponer mi fondo universitario?, le pregunté. Suspiró, observando el reflejo del atardecer en el agua. ¿De qué habría servido? Habría parecido que intentaba ponerte en contra de tu padre. Pero todos estos años, pensé. Pensaste que yo también te había abandonado. Sus ojos estaban tristes cuando se encontraron con los míos. Lamento eso. Después de que tu padre cortara el contacto, intenté contactarte directamente un par de veces, pero los mensajes nunca fueron respondidos. Supuse que tú tampoco querías saber nada de mí. Nunca recibí ningún mensaje, dije. Mientras las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, debieron haberlos interceptado. Arthur asintió pensativamente. Tu padre y yo, nuestra relación siempre ha sido complicada. Me guardaba rencor por ser el favorito de nuestros padres, y luego me guardó más rencor por tener éxito después de que él decidiera dejar nuestra empresa. Se giró para mirarme de frente. Pero Chloe, a pesar de todo, sigue siendo mi hermano, y sigue siendo tu padre. Un padre que eligió su orgullo por encima de mi educación, señalé con amargura. Sí, reconoció Arthur. Pero también un hombre atrapado en patrones que aprendió de su propio padre. Eso no excusa su comportamiento, pero podría ayudar a explicarlo. Nos sentamos en un silencio contemplativo mientras la oscuridad caía a nuestro alrededor. Finalmente, hice la pregunta que se había estado formando desde que supe la magnitud de la situación de mis padres. ¿Qué harías tú si fueras yo? Arthur lo consideró cuidadosamente. Probablemente los ayudaría, pero con condiciones. Romper patrones destructivos requiere más que un rescate financiero. Requiere un cambio fundamental. Hizo una pausa. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Esta es tu decisión, no la mía. La conversación con Arthur me proporcionó la claridad que necesitaba desesperadamente. Durante los días siguientes, desarrollé un plan, no solo para abordar la crisis inmediata de mis padres, sino para ayudar a sanar las disfunciones más profundas de nuestra familia. 6 meses después de descubrir la crisis financiera de mis padres, estaba de pie en mi nueva oficina en Raycom, colocando fotos familiares en la credenza detrás de mi escritorio, el certificado de ascenso a diseñadora senior, enmarcado en cristal. Todavía se sentía surrealista, especialmente considerando mi viaje desde repartir pizzas bajo la lluvia apenas un año antes. Mi carrera había florecido más allá de mis sueños más ambiciosos. El proyecto de cambio de marca del proveedor de atención médica había ganado un premio de la industria, estableciendo mi reputación dentro de la empresa. Más importante aún, desarrollé una confianza en mis habilidades que ninguna validación externa podría proporcionar. Sara todavía me presionaba implacablemente, pero ahora como una colega respetada en lugar de una becaria indecisa. Mi transformación personal había sido igualmente profunda. La joven exhausta y resentida que repartía pizzas bajo la lluvia se había convertido en alguien que enfrentaba los desafíos directamente, establecía límites saludables y reconocía su propio valor, independientemente de la validación familiar. Después de una cuidadosa consideración, había decidido ayudar a mis padres, pero en términos que requerían un cambio real en lugar de permitir una disfunción continua. El primer paso fue organizar una reunión con un asesor financiero especializado en gestión de crisis de jubilación. Pagué la consulta como una condición no negociable de mi ayuda. La evaluación del asesor fue aleccionadora, pero no desesperada, con ajustes significativos en el estilo de vida y un plan de pago estructurado. Mis padres podrían evitar perder su casa, aunque su jubilación se retrasaría varios años. Contribuí con una parte de mis ahorros para estabilizar su situación inmediata, estructurado como un préstamo formal con términos documentados en lugar de un rescate abierto. Mi condición más controvertida: Liam tenía que conseguir un trabajo de verdad y contribuir a la recuperación de la familia. No más empresas emprendedoras financiadas por padres que no podían permitírselo. No más vivir sin pagar alquiler mientras perseguía la próxima gran idea. Eso es injusto.
protestó Liam cuando presenté estos términos durante una tensa reunión familiar. Me estás castigando por intentar construir algo. No te estoy castigando. Respondí con calma. Te estoy pidiendo que asumas la responsabilidad de tu parte en esta situación. Aceptaste dinero que sabías que no podían permitirse darte. Liam tardó 3 semanas de mal humor antes de aceptar finalmente la realidad, tomando un puesto de nivel de entrada en una firma de marketing. El sueldo regular y el entorno estructurado fueron conceptos inicialmente extraños para él, pero gradualmente sucedió algo inesperado. Comenzó a enorgullecerse de ganarse la vida. El aspecto más difícil de mi plan fue el requisito de la terapia familiar. Mi padre se negó rotundamente al principio, viéndolo como una admisión de fracaso. Mi madre, sin embargo, había llegado a su límite. Vamos a hacer esto, Mark, dijo con una firmeza recién descubierta. Si no es por nosotros, entonces por nuestros hijos. Los hemos dañado a ambos de diferentes maneras. Esas sesiones semanales se convirtieron en la base para sanar décadas de disfunción. Bajo la guía de la doctora Winters, una terapeuta familiar especializada en relaciones entre padres adultos y sus hijos, comenzamos a desentrañar lentamente las complejas dinámicas que habían moldeado nuestra familia. El viaje de mi padre fue particularmente desafiante. Reconocer su favoritismo significaba confrontar sus propias heridas de la infancia, la constante comparación con Arthur, la sensación de nunca estar a la altura de su hermano mayor. No quería que Liam sintiera lo que yo sentía al crecer, admitió durante una sesión particularmente cruda, pero en cambio, hice que Chloe se sintiera exactamente de esa manera. Esa admisión, la primera vez que reconoció el patrón directamente, marcó un punto de inflexión. El progreso no fue lineal, con contratiempos y conversaciones difíciles en el camino, pero la trayectoria se movió constantemente hacia una mayor comprensión. Mi madre trabajó diligentemente para reconstruir nuestra relación, haciendo esfuerzos que iban desde pequeños gestos, como llamar solo para ver cómo estaba sin mencionar a Liam, hasta reconocimientos más grandes de cómo su pasividad había permitido el trato desigual. Te fallé al no hablar, me dijo durante un almuerzo privado. No puedo cambiar el pasado, pero puedo prometer hacerlo mejor ahora. El crecimiento de Liam fue quizás el más sorprendente, apartado del colchón de los rescates parentales. Luchó inicialmente con las expectativas del empleo regular. Hubo plazos incumplidos, conflictos con supervisores y llamadas nocturnas lamentando la injusticia de todo, pero lentamente, de forma incremental. Comenzó a desarrollar habilidades que nunca antes había necesitado: perseverancia, responsabilidad, gratificación diferida. A los 6 meses de su trabajo, fue ascendido a gerente de cuentas junior por mérito genuino. El orgullo en su logro era cualitativamente diferente de su anterior bravuconería hueca. Es raro, confesó durante una de nuestras recién establecidas cenas mensuales de hermanos. Pero ganar algo se siente mejor. De alguna manera, aunque sea más pequeño de lo que buscaba con el negocio. La reconciliación gradual de Arthur con mi padre representó otra dimensión sanadora de nuestra historia familiar. Comenzó con pequeños pasos, Arthur asistiendo a una sesión de terapia a petición mía, mi padre aceptando una invitación para recorrer las oficinas de Raycom. Las viejas heridas no podían borrarse de la noche a la mañana, pero los hermanos comenzaron el lento trabajo de construir una nueva relación basada en quiénes eran ahora, en lugar de en quiénes habían sido. La culminación de este año de transformación llegó en el Día de Acción de Gracias. Precisamente un año después de haber repartido pizzas bajo la lluvia y encontrar a Arthur, nos reunimos en la casa de mis padres, la primera vez que nuestra familia completa había estado junta en casi una década. Las diferencias con las reuniones familiares anteriores eran sorprendentes. Mi padre, habiendo vendido su coche de lujo y abrazado un estilo de vida más modesto, parecía menos agobiado por la necesidad de proyectar éxito. Mi madre, que había vuelto a dar clases de piano para contribuir a su recuperación financiera, mostraba una confianza tranquila que nunca antes había visto. Liam llegó con su novia, Brooke, y algo completamente nuevo: humildad. Y Arthur, una vez el nombre prohibido en nuestro hogar. Se sentó a la derecha de mi padre. Su conversación ocasionalmente tensa pero fundamentalmente respetuosa. Después de la cena, mientras nos reuníamos en la sala de estar para tomar café, mi padre se aclaró la garganta. Me gustaría decir algo, comenzó, inusualmente vacilante. Este último año ha sido difícil. Perdimos mucho: dinero, seguridad, orgullo. Hizo una pausa, recomponiéndose. Pero ganamos algo más valioso: honestidad, comprensión, una oportunidad para reparar lo que estaba roto. Me miró directamente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Chloe,
Te debo la mayor de las disculpas. No solo por el pasado reciente, sino por toda una vida haciéndote sentir menos valorada, menos importante. Estuve equivocado, y estoy más orgulloso de ti de lo que puedo expresar. Las palabras que había esperado toda una vida para oír me inundaron como una lluvia purificadora. No podían borrar el pasado, pero crearon espacio para un futuro diferente. Más tarde esa noche, mientras los invitados se preparaban para irse, Arthur me llevó a un lado. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche en la cafetería? Que no quería caridad. Asentí, sonriendo al recordar mi feroz orgullo a pesar de estar empapada y exhausta. Supe entonces que serías extraordinaria, dijo. No porque seas mi sobrina o porque tengas un talento natural, aunque lo tienes, sino porque entiendes que el verdadero éxito viene de dentro, no de lo que te dan. Un mes después, Rycom lanzó un programa de mentoría para estudiantes desfavorecidos interesados en carreras de diseño. Como coordinadora del programa, me encontré guiando a una joven becaria nerviosa en su primer proyecto profesional. No pertenezco aquí, confesó durante nuestra reunión inicial. Todos los demás parecen tan seguros, tan preparados. Me sentí exactamente igual, le dije, recordando mis propias inseguridades. Pero pertenecer no se trata de empezar con todas las respuestas, se trata de estar dispuesto hacia hacer las preguntas y hacer el trabajo. Al ver su progreso durante las semanas siguientes, reconocí mi propio viaje reflejado en su creciente confianza. El ciclo de la mentoría había completado un círculo, transformándome de la que necesitaba guía a la que podía proporcionarla. Esta, quizás, es la lección más profunda que he aprendido a través de todo. Nuestras mayores heridas pueden convertirse en nuestros mayores regalos para los demás si estamos dispuestos a transformarlas a través de la honestidad y el crecimiento. El trato desigual que me causó tanto dolor me dio una perspectiva única para apoyar a otros que se sienten ignorados o infravalorados. La vida nunca será perfectamente justa. Algunas personas siempre tendrán ventajas que otras no tienen, ya sea por conexiones familiares, recursos financieros o simple suerte. La cuestión no es si existe la desigualdad, sino cómo respondemos a ella. ¿Permitimos que el resentimiento nos consuma? ¿Perpetuamos los patrones que nos dañaron? ¿O forjamos nuestro propio camino, construyendo algo significativo desde cualquier base que se nos dé? Todavía trabajo en la cafetería en fines de semana ocasionales. No porque necesite el dinero, sino porque me ancla en la gratitud por lo lejos que he llegado. A veces, los caminos más difíciles conducen a los destinos más significativos. Mi viaje ciertamente lo hizo. ¿Alguna vez te has sentido como el desvalido en tu propia familia? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Leo cada uno de ellos. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de superación de desafíos familiares. Recuerda, a veces las personas a las que se les ha dado menos desarrollan la fuerza para lograr más. Gracias por escuchar mi historia. Y espero que te brinde algo de consuelo si todavía estás encontrando tu camino a través de luchas similares.